La superestrella estadounidense Simone Biles se ha derrumbado. La presión ha podido con ella. Como la salud mental y el bienestar digital. Y es la salud mental y los atletas. Hablar de la presión que sienten los deportistas olímpicos, ¿no? Así es. Fernández Russo nació en Córdoba, es atleta, y la verdad que hizo un posteo sobre los mensajes de odio en las redes sociales. No sé. El recién retiro de la gimnasta estadounidense Simone Biles, así como la derrota de la japonesa Naomi Osaka, ocasionaron que la tendencia se direccionara hacia otro lado, la salud mental. Y es que el tema de la salud mental... Pero, para. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Hoy, Deporte B piensa la salud mental en el deporte. Bien, los Juegos Olímpicos nos han obligado a pensar el deporte desde otra óptica en cuanto a salud mental refiere, y para eso, Luciana Gargini, ¿a quién trajimos? Vamos a tener una charla con Julia Hank, Verónica Moreira y María Julia Raimondi. Ahora ellas se van a presentar cada una. Vienen de distintas ramas de las redes sociales y obviamente con investigaciones en deporte, así que vislumbramos que va a ser bastante interesante la charla. Cada una tiene una especialidad, ¿verdad? Vamos a empezar con Julia Hank. Contame, ¿cuál es tu superpoder? ¿Qué tal? Yo soy socióloga, soy doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata y desde hace varios años vengo trabajando cuestiones que tienen que ver con pensar el deporte desde las ciencias sociales en diferentes dimensiones, la política, los géneros, la clase social, así que bueno, no sé si es un superpoder, pero es en lo que me he especializado. Bien, Vero, preséntate nomás, nombre, escuela, colegio, etcétera. Acá estoy. Creo que tengo el mismo superpoder que Juli, porque trabajamos juntas. La diferencia es que yo soy antropóloga y de todas maneras se unen muchísimo ambas disciplinas. Tengo que nombrar que estoy coordinando la diplomatura de género y deporte, donde Juli también es docente, donde pasó Luti, y bueno, así que soy investigadora del CONICET, y bueno, como dijo Juli también, hace varios años que trabajo en el área del deporte, cruzando diferentes dimensiones. Y por último, María Julia Raimondi. Hola, buenas. Bueno, yo también vengo de las ciencias sociales, pero vengo de la psicología, soy investigadora de CONICET, y bueno, doctora en psicología, y mi línea de investigación, pero bueno, principalmente también mi línea de trabajo y de interés, siempre fue la psicología del deporte, específicamente en lo que es la adolescencia. Empecé trabajando con deportistas de alto rendimiento y sobre todo por las preguntas de cómo el contexto social, específicamente la familia y los entrenadores y entrenadoras, impactan sobre el logro de las experiencias positivas en el deporte de alto rendimiento. Hoy en día el desarrollo de la línea de investigación tiene más que ver con el deporte en general, no solo el alto rendimiento, pero bueno, sí, nuestro interés está en ver qué podemos hacer desde el contexto para que el deporte sea realmente una experiencia de desarrollo positivo. Bien, bueno, ustedes sabrán que durante los Juegos Olímpicos, también en algunos meses previos, se visibilizaron, ¿no?, algunos casos de deportistas que verbalizaron estas cuestiones, de las que se hicieron un poco cuerpo, carne. Y con Jorge, mientras preparábamos esta charla, nos preguntábamos inicialmente de qué es hablar de salud mental, porque nos escuchamos a Simone Biles diciendo tenía demonios en mi cabeza. Hay por ahí conceptos muy abstractos que quizás desde el prejuicio nuestro, puede ser porque no se hable mucho del tema, ¿no? No esté tan normalizado hablar de eso, entonces cueste poner también en palabras y saber qué significa la salud mental. No es lo mismo quizás la ansiedad que la depresión, que la tristeza, que la angustia. Entonces queríamos primero justamente eso, abordar una definición, por lo menos para en el contexto de esta charla, sobre qué es la salud mental, ¿no?, dentro y fuera del deporte. Bueno, en realidad yo creo que en el ámbito del deporte se habla de salud mental cuando hay un problema, ¿no? Como aparecen todos estos casos
que son, digamos, que son lamentables, que no está bueno que pasen, y entonces empiezan a hablar de los factores psicológicos, de los aspectos emocionales, incluso de, bueno, aspectos sociales también, ¿no? De que producen malestar en los deportistas. Pero bueno, si vamos a la definición de salud mental, hablamos de ese bienestar psíquico, emocional y social también, lógicamente, que es el que le va a permitir a una persona poder desempeñarse en la vida y en una comunidad determinada, ¿no? En un contexto determinado. Entonces, cuando damos esa definición, en realidad estamos hablando de salud en general, ¿no? O sea, de una integralidad que no solo implica aspectos mentales o aspectos solamente cognitivos. Entonces, bueno, es bastante complejo lo que es la salud mental, que puedo aportar. Sí, yo quería contar lo que estaba cuando me invitaron para la charla, digo, bueno, ¿qué digo sobre salud mental? Que no es mi tema, pero al mismo tiempo reflexionaba sobre esto, ¿no? Como que la palabra ya genera, ¿no? Como ciertos resquemores, es una palabra tabú, es una palabra, es un concepto, ¿no? Que no se pone en el tapete para la discusión, en términos generales, digo, en términos de nuestra sociedad, ¿no? Una persona, cuando vos le decís que tiene un problema mental, es como, bueno, ya hay como un prejuicio, se genera, digamos, como un preconcepto sobre esa persona. Y en el mundo del deporte, que estamos hablando de un deporte de alto rendimiento y de representación nacional, ¿no? Es, digamos, la máxima competencia, la máxima exigencia, pensar justamente que hay un problema mental en un mundo que imaginamos, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? Como de superhombres, supermujeres, genera ahí como un cortocircuito, un ruido, no estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Que se ponga en un primer plano que estas atletas tengan un problema emocional, psicológico. Entonces esa es como una primera reflexión. Bueno, buenísimo todo lo que dijeron. Por ahí sumo una cosita que también venía pensando, que tiene que ver con que me parece que en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Lo que viene pasando es un poco que se complejiza y se amplía el concepto de salud, ¿no? La salud ya no es no tener una enfermedad física, sino que la salud es justamente algo que hay que abordar desde una perspectiva integral, ¿no? Y eso aparece como con mucha fuerza en los Juegos Olímpicos, lo podemos ver. El deporte siempre nos muestra como, nos permite ver con mucha potencia procesos sociales que quizás vienen de otros ámbitos, pero al ahora tener todos los ojos en los Juegos Olímpicos, bueno, estamos pensando estas cosas, ¿no? Y me parece que lo que viene sucediendo es eso, ¿no? Que ya no se piensa la salud como ausencia de enfermedad, sino como que se va más allá y se la empieza a pensar como bienestar, ¿no? O sea, como el bienestar incluye una armonía entre cuerpo, mente y emociones, que durante mucho tiempo, o sea, la modernidad lo que hizo fue separar, ¿no? Cuerpo y mente. En el deporte durante mucho tiempo se pensaron como separados, cuerpo y mente, y ahora aparece con mucha fuerza la mente como esencial para los deportistas, ¿no? Son ellos mismos quienes desde hace un tiempo vienen diciendo y vienen hablando, quizás no como salud mental, pero sí vienen hablando de la importancia de las emociones en el deporte. Bueno, nosotros cuando con Lu empezamos a pensar toda esta charla, toda esta temática, medio también como que dijimos, vamos a tener una antropóloga, una socióloga, una psicóloga, como que va a ser recontra catedrático, va a ser recontra específico, y a mí me gustaría ir al revés. Ustedes tres, como consumidoras de noticias, no sé si el deporte y los Juegos Olímpicos las apasiona, cuando fueron enterándose de lo que declaró Simone Biles, la gimnasta estadounidense, cuando en los últimos días se hizo noticia que Delphi Piñatelo, nadadora argentina, tuvo que cerrar sus cuentas de streameo y de Instagram por el hate, el odio que se volcaba. Aquel video también que se hizo viral de Ferruso, la tiradora, que agradecía un montón, pero también pedía por favor que piensen que hay un deportista del otro lado. ¿Qué les generó a ustedes como persona cuando empezaron a ver esas noticias dando vuelta? Bueno, a mí, principalmente cuando vi lo de Simone Biles, que fue como lo último, ¿no? Y también lo que, bueno, en este tiempo generó esto, ¿no? Como mucho ruido y muchas opiniones y mucho ruido. Creo que principalmente lo primero que pensé fue qué coraje,
¿no? Por toda la expectativa que había respecto de ella y de lo que había sido en los Juegos Olímpicos anteriores y en todo lo que había sido su preparación, y poder, digamos, decir no y aceptar su estado, que no lo sabemos, ¿no? Porque no convivimos con ella ni hemos hablado con ella, pero por lo que ha dicho realmente es una muestra de coraje, ¿no? El hecho de poder decir, voy a preservar mi bienestar y me voy a cuidar y voy a ir viendo a ver qué pasa, ¿no? Y de hecho la vimos competir ayer o antes de ayer en uno de los aparatos, habiéndolo decidido. Me parece que desde estos lugares que vamos viendo, el problema se genera cuando los deportistas no tienen la posibilidad de elegir. Entonces, cuando están expuestos y expuestas a estas situaciones de presión, de tener que demostrar que son algo que en realidad no saben ellos si han elegido o que se lo han ido construyendo desde el contexto a lo largo de su carrera, y por ahí no han tenido un momento para detenerse realmente y pensar si eso es lo que querían o eso es lo que van queriendo. Por lo tanto, creo que en esa situación, también la de la tenista de hace poquito, digamos, tenemos como muchas situaciones similares en el sentido de que nos muestran una cara de los deportistas que tenemos, a la que tenemos que prestar atención, porque son seres humanos que tienen una excelencia en lo que es su desarrollo físico, técnico, psicológico también, pero que en algún momento les puede pasar que esos recursos no alcancen para la demanda que el mundo, en este caso, en los Juegos Olímpicos o en el deporte profesional, les requiere, o pareciera que les requiere. Sí, a mí me pasó igual que a María Julia, me sorprendí porque estaba esperando su actuación y creo que era una de las personas, de las atletas que queríamos ver, ¿no? El público en general, y me pasó lo mismo. La sensación fue de pensar cuánto coraje, cuánta valentía, porque si ponemos en contexto, ella es, bueno, una atleta súper premiada, ganó todo en Río, y hay una presión tremenda, me imagino yo, no sé el contexto familiar, pero me imagino en términos de los sponsors, los medios de comunicación, la dirigencia. Ella, no nos olvidemos, fue víctima y una sobreviviente de los abusos sistemáticos del médico de la selección de gimnasia de Estados Unidos, y también pensé en eso, ¿no? Cuánto... tal vez después de ese juicio y pasaron no sé exactamente cuántos años, no muchos años, cuánto también habrá sentido ella, ¿no? Como persona, sin liberación, o qué le habrá pasado a ella para decidir en un evento internacional que es un mega evento deportivo. Entonces pensé varias cosas, pensé esto también, ¿no? De cómo sobrevivió a esos abusos. Ella es un paradigma, ¿no? De decir no en este contexto, me pareció eso, de mucho coraje. A mí también me surgía como preguntarme, porque un poco, o sea, a todos nos sorprendió lo que pasó, ¿no? Pero cuando uno empieza a revisar entrevistas anteriores, notas anteriores de este año y de antes de los Juegos Olímpicos, pero también desde hace muchos años, ¿no? Uno va encontrando pistas de que la salud mental era un tema que estaba en agenda o que los deportistas lo querían poner en agenda, pero quizás no había, por un lado, condiciones para la escucha, ¿no? Por parte de la sociedad, digamos, ni por otro lado, condiciones para plantarse, bueno, en un juego olímpico o en un torneo tan importante a decir esto. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que cambió del contexto que permite que estas cosas sucedan, ¿no? Obviamente, más allá de la valentía de estas atletas, que por algo también están donde están y son referentes, me parece que ahí es interesante remarcar, o al menos para mí me parece que el avance del movimiento de mujeres, por un lado, y por otro lado, el avance de las luchas contra el racismo, ¿no? El Black Lives Matter, son condiciones sociales que posibilitan la emergencia de estos discursos. Y ahí me parece que tanto Simón como, por ejemplo, Delfina Piñatero, ¿no? Fueron muy protagonistas en dar discusiones, ¿no? Por un lado, Simón, como decía Vero, como sobreviviente de abusos,
con un rol muy protagónico en los juicios, pero también en las redes sociales, ¿no? Como un activismo muy fuerte. Delfina Piñatelo también plantándose el año pasado diciendo, bueno, me están sexualizando, ¿no? Yo soy una deportista, quiero mostrar lo que hago y ustedes me están hablando de mi cuerpo. Me parece que eso, ¿no? Como que expresan luchas que las desbordan, digamos, pero que ellas capitalizan, ¿no? Y que les da la fuerza y el empoderamiento para pararse y decir, bueno, no. Eso a mí como que me resultaba como... ¿qué podemos encontrar en común, ¿no? Entre estos casos? O sea, ¿por qué estas Olimpiadas son las Olimpiadas de la salud mental? Bueno, me parece que si las insertamos un poco en este contexto, cobra sentido, ¿no? Lo que está sucediendo. Ay, voy a agregar algo, sí, me parece buenísimo, Juli. Sí, también la tenista Naomi Osaka tiene como una militancia, el movimiento negro, es interesante. No lo había pensado así. Y me parece interesante también el hecho de que muchas deportistas apoyaron a partir de estas declaraciones, de estas manifestaciones públicas, comenzaron, ¿no? a conseguir, bueno, no conseguir el apoyo, sino salieron los propios atletas a hablar sobre situaciones similares y apoyarlos en las redes, y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Poner como en un primer plano, en agenda, la discusión sobre salud mental. Bueno, justo tomo esto que dijeron ustedes dos al final porque un poco también adelanta mi próxima pregunta, que quizás la voy a modificar un poco, porque lo que yo me cuestionaba era empezar a pensar qué es lo que hizo empezar a resquebrajar un poco la cuestión del exitismo, ¿no? Que para mí tiene mucho que ver en esto, empezar realmente a cuestionarlo, esto, qué es ganar, qué es perder, es lo mismo para todos, es ganar que perder, y un poco me parece que con esto que planteó Julia, respecto a los movimientos, ¿no? Políticos sociales que se vienen dando, tienen un rol muy importante en ese quiebre. Entonces, a partir de eso, que medio que ya me lo respondieron, si quieren agregar, obviamente pueden, pero pensar desde dónde se puede también continuar este camino, porque estos son como atletas que muy puntuales, que son como una punta del iceberg, ¿no? Digamos, el mundo del deporte es enorme, hay un montón de personalidades, me imagino que no deben ser casos aislados, sino como el emergente de algo que es bastante generalizado, pero no es la responsabilidad de los atletas cargarse esto en la espalda para que cambie. ¿Qué se puede hacer o empezar a visibilizar o exigirle desde lo institucional o donde a ustedes les parezca para que este camino se continúe y también esa responsabilidad se corra un poco del rol de los deportistas que claramente tienen otro trabajo? Bueno, vos mencionaste lo institucional, ¿no? Y creo que desde ahí es el desarrollo deportivo, y si pensamos además que el rendimiento deportivo es algo que es muy, digamos, que tiene muchísimas fuentes, digo, que no solamente porque uno tenga ciertas habilidades antropométricas y técnicas y físicas, va a ser campeón, ¿no? O va a poder traer una medalla, que a veces se habla, ¿no? De estos talentos, este va a ser o esta va a ser la próxima campeona de... y por ahí esa niña, ese niño tienen 4 años, ¿no? Entonces creo que si hablamos de lo institucional, podemos hablar no solo, o sea, de las federaciones, ¿no? y de los grandes organismos como el Comité Olímpico, como las sociedades, digamos, deportivas, pero también de la institución familia y de lo que es el microsistema de los deportistas y de las deportistas, que son sobre todo los entrenadores y las entrenadoras, o sea, esos cuerpos técnicos o esos, sí, digamos, el club en sí, ¿no? El dónde se forma ese deportista o esa deportista y qué valores se van enfatizando en el hecho de que ese deportista o esa deportista se incorpore en el deporte. Entonces creo que el exitismo o digamos, qué valores, que además se habla mucho de valores en el deporte, y realmente uno dice, bueno, ¿cómo formamos a nuestros deportistas? ¿Qué queremos que sean, ¿no? Digamos, el deporte es una herramienta de aprendizaje, ¿no? Así como tenemos otras instituciones como la escuela, y realmente lo que esperan y cómo apoyan las familias y los entrenadores y las entrenadoras ese proceso de desarrollo, y si se enfatiza la motivación y el compromiso y el disfrute, o se enfatiza que se gane y que solamente jueguen los mejores y no ese proceso de aprendizaje, bueno, ahí creo que es el origen de lo que estamos creando para después en la cumbre del alto rendimiento cosechar eso que se generó en la iniciación deportiva.
Bueno, yo no sé si voy a responder tu pregunta, pero la reflexión que tengo sobre el exitismo la relaciono con qué es lo que sucede con los medios de comunicación. Siempre caigo a los medios de comunicación, no a ustedes, sino a los medios de comunicación, a cierto sector de los medios de comunicación, porque ahí yo creo que hay gran hipocresía, una cosa muy perversa. El exitismo se ve en esta idea de claramente mostrar a los que ganan. Si hablamos puntualmente del fútbol, ahí hay una sobrerepresentación de los que ganan y los que pierden, por supuesto, porque hay como una burla ahí al que pierde, entonces se muestra la derrota y el triunfo. Pero sacando el fútbol de lado, cuando tienen que escribir o tienen que representar o visibilizar, televisar otros deportes, lo que sucede es que muchas veces se visibiliza a aquellas personas que triunfaron en el deporte. O sea, no hay un apoyo previo de contar qué es lo que sucede con determinados atletas en, digamos, ciertas disciplinas, ¿no? Es como que se muestra cuando ganan. Por ahí una disciplina que nunca, digamos, sobre la que nunca escribieron aparece porque, bueno, tal persona ganó en tal torneo. Entonces, me parece que hay una gran hipocresía sobre eso. Es como un termómetro, ¿no? Para ver qué... Estoy hablando de los medios, ¿no? Después los medios generan cierto sentido común hegemónico y no para decir que la gente que consume eso son idiotas, sino que hay una tendencia a mostrar y la gente que aparece es la gente que gana en los torneos. Entonces ahí también se genera toda esta cuestión que me contaba Juli, ¿no? Off the record. Me contaba Juli Han esto de la necesidad que tienen los y las atletas de tener, digamos, muchas, ¿cómo se llama? Cuando tenés tus redes, tenés muchos contactos. Seguidores, claro, se nota que no tengo redes. Tenés muchos seguidores porque conseguís sponsors. Entonces se genera todo ahí como una cosa muy perversa para la gente que se dedica, estoy hablando del deporte de alto rendimiento. Sí, por ahí yo tampoco tengo la respuesta para lo que preguntaba Luti, pero me parece como... Tomando un poco de lo que decía María Julia y lo que decía Vero, digo, por un lado me parece que está ahí la disputa por el sentido común, ¿no? Por el sentido común que asocia el éxito a ganar. Y eso, me parece que se viene resquebrajando con el trabajo que se vienen haciendo en los clubes. Me parece que eso, hay muchos clubes que, por ejemplo, han incorporado en sus equipos psicólogos deportivos, ¿no? Ya, bueno, por lo pronto todos los atletas de alto rendimiento tienen su equipo con psicólogos, psicólogas, y es algo, bueno, que eso ya está en agenda, me parece, en los clubes. Y por otro lado, me parece que sí, que la disputa ahí en los medios es clave. Yo escuché estos días algo que no podía creer, cuando sale Simón a decir que tenía que cuidar su salud mental. Bonadeo estaba muy preocupado porque eso iba a generar una psicosis masiva de deportistas deprimidos, esas palabras utilizó, de deportistas deprimidos y angustiados que van a echarle la culpa a la depresión por no rendir bien, ¿no? Y bueno, me parece que, o sea, por mucho que indigna escuchar eso, también es como el sentido común al cual tenemos que discutir y que está en gran parte de la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con asociar inclusive a la idea de salud o de cuidar la salud mental con debilidad, con fragilidad, con un problema, ¿no? Cuando en verdad el cuidado de la salud mental es el cuidado integral de la persona. Entonces me parece que es interesante, bueno, reconocer esos sentidos comunes que circulan para discutirlos. Y ahí me parece que los deportistas y las deportistas vienen siendo como actores y actrices claves en esa disputa, ¿no? Y yo vuelvo de vuelta como a la necesidad y a la capacidad de la escucha, ¿no? Porque es muy interesante escuchar a los atletas que ahora están en Tokio. Durante los últimos 4 años, ellos ya venían hablando de estos temas, ¿no? Con la pandemia fueron los primeros en decir, guarda que acá esto no es joda, ¿no? O sea, acá hay algo, tenemos que cuidar la salud mental.
hay gente muy deprimida, muy angustiada. Imagínense deportistas que toda su vida lo único que hicieron fue entrenar, de golpe no podían entrenar a un año de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí me parece que eso, que es como muy clave escuchar a lo que ellos y ellas vienen diciendo, y porque ellos también quieren ganar, o sea, no es que no quieren ganar, no es que no quieren ser los mejores, quieren las dos cosas, digamos. Me parece que ahí también es como ese trabajo como sensible en articular ambas dimensiones, ¿no? Pero me parece que algo que se viene dando tiene que ver con la incorporación del disfrute dentro del entrenamiento, ¿no? Me parece que ahí hay algo que rompe un poco con la visión como más tradicional que teníamos en torno al deporte, que el disfrute venía después de ganar la medalla, ¿no? Al principio todo es sacrificio y cuando ganás la medalla se disfruta. Eso me parece que ahora aparece en crisis por parte de los deportistas y las deportistas más jóvenes que dicen, bueno, no, para nosotros ya el proceso se disfruta, ¿no? Nosotros queremos estar bien, queremos disfrutar, estar en Tokio ya es ganar, ¿no? Y no es un discurso aislado. Si vemos y leemos las declaraciones que hacen en las redes, en los medios de comunicación, todo el tiempo están rescatando la importancia del disfrute como parte del proceso mismo. Sí, 1000 disparadores de todo esto que venimos hablando. Voy a empezar por el final porque así van surgiendo. En esto que dice recién Julia del disfrute, se me vino a la cabeza Luisito Escola, Luisito que tiene 40 y tantos, que decía justamente que iba a los juegos a disfrutar, que era parecido a lo de Santiago Lange, que es otro que también tiene un montón de años y que iba a disfrutar. Hoy nadó Ceci Biagioli en sus 5º Juegos Olímpicos después de haber sido madre y también planteaba esto de disfrutar. Y me es imposible no asociar estos deportistas de larga data, de largo recorrido, que cuando están en edad avanzada dicen, che, es el momento de disfrutar, como si en la juventud no hubiesen podido hacerlo, o si el ser mayores les dio esa madurez como para poder disfrutarlo. Eso por un lado. Y después un tema que a mí me apasiona y que Luti por ahí se enoja porque desacomoda un poco los órdenes que venimos planteando, pero que a mí me apasiona un montón es el sentir popular. Que llegan los Juegos Olímpicos y es como que todos salimos al balcón embanderado de celeste y blanco y nos levantamos a las 3 de la mañana y somos el meme del tipo que está con la bandera argentina, el Fernet, Gardel. Y cómo eso también influye en exigirle al deportista. Me genera mucha intriga y está buenísimo poder charlarlo desde la sociología, la antropología, la psicología en qué nos pasa como masa que nos obliga a exigirle a un deportista simplemente porque viste de celeste y blanco, cuando en realidad es como decían ustedes recién, es un deportista que, digo, a Simone Biles debe ser la persona a la que más le dolió tener que renunciar después de haber preparado 4 años para decir, no, che, yo no voy a participar. Debe haber sido dolorosísimo y sin embargo había un montón de mensajes en las redes, otro tema que también me encantaría ahondar. Siento a veces que las redes somos nosotros adolescentes en el fondo del aula, que podemos gritar cualquier cosa cuando toda la masa dice algo en el aula. Bueno, como Twitter, por ejemplo, es el lugar ideal como para volver a ser ese joven. Bueno, nada, me fui por las ramas, pero estos 3 paradores como para poder ir charlando sin necesidad de que sea tan ordenadito, podemos charlar así a mansalva. El tema de la madurez y la juventud en cuanto a la salud social, el tema como nacional y el tema redes. Mezclé todo, Luti, pero me gusta que así sea. Bueno, tiraste varias. Entonces yo voy a empezar por la del medio, porque me quedé pensando con la cuestión del exitismo, cuán futbolcéntricas somos. Es como una pregunta, como una hipótesis, ¿no? Cómo filtramos buena parte de lo que entendemos del deporte en general a través del fútbol, que es un poco esto que contaba antes, ¿no? Si ganás sos Gardel, si perdés no sos nada. Esto es como parte de nuestra cultura futbolística desde siempre. Y bueno, buena parte de ese público también, bueno, es el que lee, mira, consume lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos. No lo digo con carga valorativa, sino como una interpretación, ¿no? de el lugar que ocupa el fútbol en nuestro país, nuevamente en los medios de comunicación. Esto es así, abrís un diario y el 90% está dedicado a ese deporte, que amo también, pero que bueno, después vemos todo esto, ¿no? ¿Qué conocemos de otros deportes, de otros deportistas? Esto por un lado, ¿no? Pienso
sobre lo segundo que dijiste. Sobre lo primero, la madurez y me siento identificada, puede ser. Que sienta menos nervios en la actualidad, digamos, ustedes hacen una proyección sobre los y las atletas, puede ser que la madurez te dé cierta soltura, y también pienso que en el deporte, ahí digamos, en alto rendimiento, también tenés como noción de cuánta posibilidad tenés de ganar ese torneo, esa prueba, ¿no? Entonces, pienso que con mucho esfuerzo las personas que viajaron representando a la delegación nacional lo hicieron, y saben también cuáles son los límites que tienen respecto de los y las bestias con las que se enfrentan, porque hablando de natación, el otro día hablábamos con Juli mirando a las personas que estaban nadando y decíamos, no, o sea, no hay manera, pensando en Delfina, ¿no? O sea, te das cuenta que tienen otro cuerpo, otro entrenamiento, tal vez es eso también puede ser un factor de decir, bueno, mira, estos son los límites, qué sé yo, disfrutemos de este momento y lo que podemos hacer. Y no me acuerdo de la tercera, así que la dejo a las chicas. Yo engancho con lo que decía Verónica y también, bueno, lo que mencionaba Julia antes del disfrute, ¿no? Y creo que es muy importante porque, digo, no es tan nuevo, es cierto, esta cuestión del énfasis o de la importancia que tiene el disfrute y la experiencia positiva para poner, digamos, en ese globo no solo el disfrute, sino el compromiso, otras experiencias que se han estudiado como el flow, ¿no? Esta sensación como de fluir, la pasión también, que es un constructo, no solamente como así vinculado al fútbol, ¿no? Y creo que muchos modelos o teorías han hablado de la importancia del disfrute o de la elección desde el inicio de la carrera deportiva, pero es cierto que también, o sea, pareciera que desde el contexto, digamos, desde afuera, es donde se mete esta cuestión de esto que mencionamos, de la meta o del énfasis en lo que es el resultado. Entonces ahí yo creo que está buenísimo que de pronto los mismos atletas puedan salir a defender esto en lo que se formaron, ¿no? Porque pareciera esto, que al inicio de la carrera deportiva hay disfrute, hay diversión, y eso es lo que les permite a estos deportistas lograr su máximo rendimiento, y pareciera que en algún punto eso que les permitió lograr ese máximo rendimiento se acaba y hay que enfocarse en otra cosa, y en realidad no estamos viendo que ese énfasis en los resultados no permite lograr los mejores resultados, ¿no? Por ahí en un corto plazo podríamos, en algunos casos se podría dar, pero lo que nos muestra, y lo que nos muestra específicamente el contexto actual, es que no sirve esa perspectiva, no sirve el énfasis en ese tipo de metas, porque, bueno, tenemos deportistas quebrados, ¿no? Quebrados emocionalmente, y esto por ahí que los deportistas con más madurez, ¿no? Que ya tienen muchos años en el recorrido del deporte de alto nivel, de elite, de representación nacional, han logrado, probablemente hayan aprendido en todo ese largo recorrido los recursos y las habilidades para mantenerse y para disfrutar realmente de tantos años, ¿no? Yo creo que, o sea, no podrían haber estado tantos años en el deporte si no encontraron esa manera de disfrutar. Porque además, digamos, uno de los predictores mayores de abandono deportivo es la falta de disfrute, es el burnout, es el sentirse quemado. Por lo tanto, bueno, si no se encuentra como esa chispa, ese amor, esa pasión por levantarse todos los días y entrenar y esforzarse y dar lo máximo, es muy difícil continuar. Por lo tanto, bueno, creo que yo me enfoqué en esa parte de todo el menjunje de preguntas. Sí, yo no sé, tengo muchas cosas mezcladas para decir también. Una pregunta que me surge a partir de la pregunta que nos hacía Jorge, tiene que ver con pensar si es que la experiencia a estos deportistas le dio la capacidad de disfrutar, o es que estamos en contextos, de vuelta, ¿no? Yo vuelvo al contexto, donde van cambiando los paradigmas, ¿no? Yo pienso que el paradigma de los atletas que ahora tienen 40 años, o sea, donde ellos aprendieron a entrenar, donde se formaron en el alto rendimiento,
tenía que ver, me parece que con otros conceptos, con otra manera de manejar las emociones, de gestionarlas, más vinculadas quizás a la represión, ¿no? Y no tanto a la gestión de las emociones. Y creo que ahora los atletas más jóvenes son los que están poniendo en cuestión esa forma ese deporte de alto rendimiento más asociado al sacrificio y a la represión, y están empezando a poner en agenda la cuestión del disfrute, ¿no? Como decía María Julia, la cuestión del flow, que es como un concepto que desde el coaching deportivo se trabaja un montón, y tiene que ver con el estar presente, ¿no? Disfrutar el presente, como fluir, no pensar tanto, ¿no? Sino como no pensar en el después, sino disfrutar el presente. Que bueno, son nociones que aparecen como con mucha fuerza en las narrativas de los atletas más jóvenes. Entonces yo me pregunto si eso, ¿no? Si tiene que ver con la madurez del deportista o con quizás nuevos paradigmas deportivos que empiezan a tomar fuerza. Ahí yo recomiendo, si no la vieron, la entrevista a Delfina Piñatelo que le hicieron en Caja Negra. Bueno, ella todo el tiempo está diciendo, acá yo lo que quiero es llegar con mi mejor versión tiene que ser la que pueda disfrutar el presente, la que pueda disfrutar el momento. Está incluso en el mensajito que se manda a ella misma, viste, que dan como una camarita para que mandarle un mensaje a la Delfi que va a estar en Tokio. Y dice exactamente eso. Claro, y ella dice, para mí la natación no es un sacrificio, para mí la natación es un esfuerzo, obviamente, porque tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana y nadar 10 kilómetros en cada turno, pero yo lo disfruto, ¿no? Entonces, si yo no lo disfrutara, no podría seguir, no podría dedicarme a esto, que es un poco lo que decía María Julia. Bueno, sostener una carrera deportiva, si no hay algo de disfrute, es como, bueno, muy difícil. Y bueno, eso quería retomar por un lado con respecto a la primera pregunta, y quizás voy a mezclar un poco la pregunta 2 y la pregunta 3 sobre, bueno, lo que le exigimos a los deportistas por nuestra pasión popular y las redes sociales, ¿no? Me parece que, como decías vos, Jorge, las redes sociales... los deportistas están todo el tiempo, me parece, tensionados entre el uso que tienen que hacer de las redes sociales, ¿no? Para tener seguidores, para mostrar una imagen, para que las marcas los sponsoreen. Pero por otro lado también las usan para visibilizar sus disciplinas, ¿no? Para visibilizar, qué sé yo, la natación en el caso de Piñatelo. Pero bueno, obviamente la exposición genera muchas expectativas en un público que quizás no sea experto en el deporte, ¿no? Entonces, si nosotros leemos todo desde, como decía Vero, desde el futbolcentrismo, porque no conocemos otros deportes, bueno, cuando vemos a un deportista que está todo el día en redes sociales, que nos parece que es más o menos bueno, vamos a querer que gane, pero el deportista o la deportista sabe, ¿no?, cuáles son sus posibilidades. Entonces, desde esa lectura con desconocimiento del deporte, pero por otro lado con mucha presencia de los deportistas en las redes, es que quizás exigimos cosas que no se corresponden con lo que ellos o ellas pueden dar. Y luego pensaba también como, bueno, como también estamos atravesados, me parece, por una estructura como el sentir atravesada por el odio, ¿no? En las sociedades contemporáneas, eso, o sea, las redes sociales son expresiones de odio en todo el mundo, y más hacia las mujeres, ¿no? O sea, ahí la misoginia en las redes sociales es un tema que está estudiado, digamos, que se sabe que las mujeres reciben muchas más agresiones que los varones, ¿no? Y ahí, ¿por qué Delfina termina yéndose de las redes sociales? ¿Por qué Delfina termina cerrando su cuenta de Twitch? Bueno, porque recibe una cantidad de agresiones desmedidas que tienen que ver mucho con estas exigencias del exitismo, pero creo también que mucho por su condición de mujer, ¿no? Me parece que da mucha lástima porque ella realmente disfruta mucho estar en las redes sociales, para ellas como eran parte de su vida, más allá del mostrarse, ¿no? Sino como, bueno, como una actividad que le da placer y que le ayuda también a su carrera deportiva, y tiene que cerrarlas porque hay un montón de gente diciéndole, bueno, nena, no, estás boludeando demasiado, ¿por qué mejor no te pones a entrenar? Entre otras cosas que le dicen. Ahí puedo agregar algo sobre el disfrute, pensando también a modo de pregunta, ¿no? Estaba pensando en disfrute y sé que es para otro programa, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones materiales del deporte amateur en Argentina, digamos. ¿Cuál puede ser el disfrute de una nadadora que tiene que nadar X cantidad de kilómetros en el turno de la mañana, la tarde, la noche,
y su beca o digamos, o los sponsors que pueden ayudarle en términos económicos o su material, digamos, de entrenamiento es muy escaso. Digo, ¿dónde está también ahí el disfrute, la tensión entre el disfrute y las condiciones materiales? Y por otra parte también pensaba, porque estaba leyendo, bueno, la psicóloga de CENAR, ella, me acuerdo en una entrevista, dijo algo así como que, bueno, exigirle también el disfrute a una persona que ya está súper exigida es como pedirle algo más, ¿no?, en su rendimiento deportivo. Entonces, también digo, para pensar en esa cuestión, ¿no?, el disfrute, pero bueno, para determinados atletas eso sería generar una presión extra o una presión más que se agrega a todo el conjunto de lo que está sintiendo. Nada, son dos cositas que para agregar. Perdón, y agrego, ya que, o sea, Verónica lo mencionaba y me parece que es súper importante pensar esto, ¿no? De cómo acompañamos esos procesos de disfrute, y como bien mencionaba, o sea, que el disfrute sea una obligación, es cierto que va a generar una exigencia más. Entonces, también hay una cuestión, y esto se está dando mucho en esto, ¿no? Hablamos de salud mental o hablamos de la demanda psicológica o la demanda emocional que tiene el deporte para poder rendir, y hay mucha receta mágica o hay mucho el papel, ¿no?, de estos por ahí pseudo profesionales que dan recetas para, no solo en la parte sí, sino también en lo nutricional o bueno, por ahí en otros ámbitos que no son, digamos, de mi incumbencia, pero sí hay mucho de esta cuestión, ¿no? Armo un perfil en las redes sociales, doy consejos para que los deportistas o para que las personas, ¿no?, disfruten de la vida y lleguen a su bienestar o lleguen a su máximo rendimiento. Y en realidad no conozco a la persona, no conozco sus demandas, no conozco sus características de personalidad y todo lo que hablamos de la complejidad que implica la salud de una persona y la salud mental y el rendimiento, ¿no?, en cualquier área, ¿no?, digo, en deporte, pero podría ser en la música, en el colegio, en cualquier ámbito, y estas recetas mágicas que parecieran, ¿no?, que vamos a ser felices y todo va a estar bien si solamente lo pienso, y creo que es peligroso pensar que la salud mental o la salud en su integralidad y la satisfacción vital puede estar, trabajada solamente desde ese lugar. Pensaba en todo esto que decían de lo que es lo externo, ¿no?, que le llega a los atletas y a las atletas, y entonces, también para vincularlo con uno de los últimos ejes que queríamos charlar acá, pensaba en qué pasa en el adentro también, ¿no?, y entre por ahí compañeros o colegas, y en lo tomo como un ejemplo, no para caer sobre la persona en sí, pero sino para hablar de qué manifiesta eso, de lo que pasó con Djokovic, que ante lo que dijo Simone Biles, él salió a decir que la presión es un privilegio, que si uno aspira a estar en la cima, tiene que saber manejar la presión. Acto seguido, destrozó una raqueta, dejó a su compañera de dobles sin competir, un poco ahí... obviamente una contradicción entre el discurso y el acto, pero a partir de eso pienso también si podemos mirar esto desde una perspectiva de género o darle una explicación desde ahí de por qué hay muchas más voces quizás de mujeres que salen, se plantan y lo dicen, o por lo menos las que cobraron resonancia, no digo que sea 100% así, sino los que llegaron a nosotros. ¿Hay algo que ver ahí que tenga que ver con una cuestión del rol de la mujer y del hombre que haya hecho que sean ellas las que quizás se pusieron al hombro o al frente de esta situación? ¿Ustedes cómo vieron esto? Qué pregunta, Lucy, porque estaba pensando, digo, los atletas varones y en esta, cómo se ha constituido, ¿no?, el deporte moderno entre varones y mujeres, pensando primero las disciplinas de varones como aquellas que representaban la fuerza, la potencia, la resistencia, y las mujeres, por otra parte, tenían que hacer deportes, ¿no?, que mostraran delicadeza, belleza, etcétera. Eso después con el tiempo se fue modificando. Pero digo, bueno, como pregunta puede ser, ¿no?, que estos valores que atraviesan los deportes divididos entre varones, deportes masculinos y femeninos todavía esté permeando, ¿no?, en la actualidad. Y puede ser, sí, no lo había pensado, pero... ¿cuáles son las resistencias que pueden llegar a tener los mismos varones en expresar estos demonios, ¿no?, como lo hizo Simón y lo hicieron las otras atletas? Puede ser, sí, es como una pregunta, ¿no?, de investigación.
Pero sí, claramente está atravesado, el deporte está atravesado y está constituido de manera generalizada, eso sin duda. Entonces por eso digo que es una muy buena pregunta. Y por ahí agrego, no termino de contestar porque me parece que sí, es una pregunta muy amplia y súper interesante para abordarla desde muchísimos lugares. Pero pienso que también la posición, ¿no?, en la que uno habla cuando habla, ¿no? Y me parece que digo, no sé el vínculo, si tienen vínculo siquiera Djokovic y Simone Biles, no lo sé, pero entiendo también que tenemos que considerar también el contexto de donde viene él, esta cuestión, ¿no?, de haber sobrevivido a todas las guerras que tenían que ver con su país de origen. Entonces, tal vez él habla desde él, y en general, a ver, todos no podemos salir de nuestra subjetividad cuando hablamos, pero me parece que lo importante de generar estas reflexiones es que podamos entendernos y ser empáticos con los demás, ¿no? Y entonces, de esa manera poder comunicarnos mejor. Es cierto que la presión en un juego olímpico o el hecho de estar en un juego olímpico es un privilegio, pero eso no le quita esfuerzo o dedicación o elección que uno tuvo que hacer para poder llegar ahí. Entonces, y es cierto que uno la tiene que manejar, la presión. Evidentemente la han manejado todos para poder llegar ahí. Creo que más allá de después de analizar lo que pudo hacer él con esa presión o con ese manejo de las emociones, me parece que por ahí es importante que sí, generar justamente, ¿no?, una grupalidad o que los deportistas en sí puedan ser empáticos entre ellos, ¿no? Y creo que si hablamos de los deportes de equipo, más aún, ¿no?, porque se tienen que entender entre sí, pero me parece que en la comunidad de atletas y de atletas internacionales poder generar estas reflexiones, estos acercamientos que impliquen poder entender que hoy le pasó a ella, pero mañana me puede pasar a mí, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, y creo que también es importante, bueno, que salga a la luz, ¿no? Y creo que por eso estamos también hablando acá de eso. Yo quizás me preguntaría, porque a mí no sé si me cierra mucho pensarlo únicamente como desde una perspectiva de género, o desde una perspectiva de bueno, hay deportes históricamente de varones y deportes históricamente de mujeres que promovieron ciertos valores o ciertas maneras de habitar el deporte, porque en definitiva me parece que como que corremos el riesgo de esencializar, ¿no? Bueno, las mujeres, por ser mujeres, tienen la capacidad de gestionar sus emociones de una forma mucho más civilizada, los varones no, o sea, como que ese es un poco el riesgo. Pero sí, me parece que es importante tener en cuenta, como decía Vero, bueno, que hay mandatos de masculinidad, ¿no?, que quizás hace a los varones más difícil la posibilidad de mostrar como esas debilidades o esas fragilidades, ¿no? Me parece como interesante tener en cuenta, bueno, que también esta asociación que hay en la sociedad, ¿no?, de pensar la salud mental desde el lugar de la falta y desde la debilidad y desde el problema, es un poco, no sé, el argumento me parece que se pone del lado de Djokovic, ¿no? Pero bueno, yo no sé, pensaría eso, ¿no?, como quizás el mandato de masculinidad hace que para los deportistas varones sea más difícil hablar de ciertos temas, porque eso muestra fragilidad, que está mal, ¿no?, para un varón, pero lo complejizaría como un poco más con otras variables. Inclusive, me parece, o sea, ya saliendo de los Juegos Olímpicos, ¿no?, que son discusiones que también los propios futbolistas están poniendo como muy en la agenda, a partir de un conjunto de casos de suicidios que ha habido en el fútbol, y ellos mismos están diciendo, bueno, miren que la forma en que nos educaron está haciendo que nos traguemos todas las emociones y que no podamos hablar de lo que nos pasa, de los sufrimientos y de las angustias que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también el trabajo para pensar nuevas masculinidades o masculinidades más empáticas. Me parece que nuevamente el deporte nos permite como visibilizar esas cuestiones que las vemos en el deporte, pero que son parte de toda la sociedad. Sí, obviamente no quería contrastar desde el prejuicio, pero sí ese contraste, digamos, a mí me pone a pensar un poco, ¿no? Y
bueno, quería ver qué nos disparaba eso, porque fue bastante como muy significativo, muy marcado, muy claro, no hubo grises ahí, y justamente en esos blancos y negros está bueno pararse para poder empezar a pensar también. Está buenísimo porque aparte las tres aportaron cosas diferentes. Está buenísimo porque yo también lo vengo como maquinando estos días y no llegaba como a un lugar. Así que nada, eso. Gracias, le doy la pelota a Jorge, que quería repreguntar seguramente. Sí, tengo 1522 repreguntas, es más fuerte que yo. Sé que el tiempo comprometido era 1 hora, pero voy a tratar de rescatar la que para mí es más importante, que es cómo construimos. Nos pasa mucho en la redacción, en la OFI, nosotros que laburamos con redes de, che, ¿cómo contamos esto? ¿Qué está mal si yo digo esto y si lo pongo de esta manera? Hasta el dolor de cabeza. Y en el mundo del deporte, en la sobremesa de asado, podemos plantear tranquilamente en estas analogías que a mí me encanta hacer, así como el nene del fondo del aula es el tuitero que siente la impunidad de poner lo que se le canta, total, está perdido en el fondo del aula. En la sobremesa de asado está mucho esto de, bueno, tampoco vamos a venir a justificar derrotas constantemente. Digo, ¿es posible construir una exigencia positiva? ¿Es posible, desde los medios y también, para mí sobre todo, desde la masa, que tiene mucha presencia a través de las redes? Podemos tratar de trabajar desde el mensaje en un... Che, sí, yo estoy convencidísimo que Santi Grassi es el mejor nadador argentino para los 100 metros. Es la persona que como país tenemos que mandar a los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos yo sé lo que puede dar y lo que no, pero ¿se lo puede exigir positivamente? ¿Cómo lo ven eso? Qué pregunta, Jorge, nuevamente. A mí me parece que esto sucede en el deporte. Para los y las deportistas, me parece que hay una falta de conocimiento, lo digo en términos personales. Me gusta mucho el deporte y miro bastante, pero la verdad es que también conozco mis limitaciones. Hay personas que yo no conocía que existían, por ejemplo, mirando los juegos ahora. O sea, las conocí mirando los juegos, o sea que yo creo que esto que vos decís existe en el ámbito de cada. Estaba pensando incluso, hablando de este futbolcentrismo y cómo filtramos nuestra mirada sobre otros deportes a través del fútbol, la idiosincrasia que hay, ¿no? Como los ambientes que se deben generar al interior de cada deporte, ¿no? Entonces, el otro día estaba escuchando las declaraciones del Ángel con sus compañeras de navegación, con su compañera, pero también con otras que navegaban en otros estilos, y también había como una camaradería, había algo ahí que se generaba mismo en el básquet, lo que pasó con Escola. Digo, me parece que a veces, me parece que esto sucede, hay una forma, ¿no? Hay como una cosa de recontra competitiva, pero tampoco es tan negativo como por ahí lo vemos como espectadores, o porque somos personas muy atentas a lo que pasa, digamos, en los medios de comunicación. Yo no tanto en las redes, porque bueno, ya se dieron cuenta que no uso, que no me llevo tan bien, pero que tengo como un termómetro de esto que vos estás diciendo, Jorge, acerca de lo que se dice, ¿no? Perder eso es un desastre, sos malísimo, ¿viste? Como una condena de no tenés idea de la carrera de esta persona que llegó a los Juegos Olímpicos, o sea, la máxima competencia a nivel internacional. O sea, creo que esta pregunta que vos hacés es, bueno, ¿qué hacemos con los públicos? ¿Qué hacemos con la gente que no sabe de ese deporte en particular, ¿no? ¿Cómo de construir ese tipo de mensaje, ¿no? Y nuevamente con la cuestión del exitismo. ¿Qué hacemos con esta idea de que si ganás sos la heroína, el héroe de representación nacional, el patriota, y después si no, no sos nada, ¿viste? Bueno, a Messi le pasó. A Messi lo condenaron históricamente cada una de las finales que perdió. Entonces, hay, digamos, algo de esto. La verdad es que no sé con los públicos qué se hace. Con Julia, que hace tiempo trabajamos con la cuestión de la violencia en el fútbol y venimos pensando cuestiones, pensamos que una de las salidas es desde campañas a los trabajos en edades muy tempranas, ¿no? En las escuelas, ir discutiendo, ¿no? Desde que ya se empieza como a pensar otras ideas, ¿no? Respecto, por ejemplo, al fútbol jugado por niñas o por las niñeces, ya hay otras ideas, ¿no? Pero digo, el trabajo desde edades muy tempranas, te hablo de la escuela, pero también te puedo hablar de los clubes, instituciones deportivas, es importante. Bueno, esa podría ser como una, para ir pensando estas cuestiones, ¿no? La carga que tiene ganar, la presión, la competencia, porque no nos olvidemos, el deporte es competitivo y querés ganar. Yo si juego algo quiero ganar.
estoy esperando. Bueno, no, le dijo, no, quiero ganar, bueno, pero ¿qué hago yo con esa presión? Bueno, sumo a lo que decía Verónica, creo que lo que necesitamos son espacios de reflexión y espacios de poder compartir estas miradas y de crear miradas superadoras, como las que estamos poniéndonos a pensar cuando suceden estas cosas. Me parece que en ese sentido, obviamente, los medios de comunicación tienen una linda oportunidad para formar eso, y también específicamente en el ámbito del deporte, pienso en las federaciones en sí o en las instituciones deportivas, en tanto formación de los entrenadores y de las entrenadoras, que son instancias que tienen justamente para, digamos, los entrenadores y las entrenadoras es la figura jerárquica del deporte, digamos, es la persona con la cual ese niño o esa niña aprende a qué es el deporte y cómo se disfruta o no se disfruta del deporte. Entonces, cuantas más herramientas puedan tener esos entrenadores y esas entrenadoras, que muchas veces no las tienen porque son simplemente ese deportista que es mayor y entonces entrena a las categorías formativas, y en realidad es más difícil entrenar una categoría formativa que entrenar una categoría senior o mayor, y faltan muchas herramientas, no desde lo técnico, desde lo táctico, sino desde el trabajo con personas, ¿no? Y del trabajo en el énfasis en este tipo de cosas. Entonces, creo que brindarles y además acompañarlos, porque también hay una cuestión que la profesionalización de la carrera de los entrenadores y entrenadoras es muy endeble. Realmente muchos son profes de educación física y luego desarrollan digamos, la carrera de entrenadores, pero también, digamos, no está profesionalizada la figura del entrenador, ¿no? O sea, pensando no en grandes clubes, ¿no? O en el fútbol, sino en todos estos deportes que vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y hasta los más conocidos, ¿no? El básquet está lleno de clubes de básquet en donde los entrenadores y las entrenadoras trabajan con lo que pueden, ¿no? Y volvemos a la cuestión estructural que también mencionábamos. Entonces, creo que desde la formación de los entrenadores y de las entrenadoras, que son una figura fundamental en el ámbito del deporte, para acompañarlos también y no dejarlos y después echarles la culpa, ¿no? Creo que es fundamental también hacer movimientos desde ahí. Sí, quizás yo como para cerrar no, pero para concluir esta idea, me parece que una discusión que nos estamos dando como sociedad, que todavía no está cerrada, para la cual todavía no tenemos respuestas, pero que bueno, que estamos empezando a trabajar, tiene que ver con cómo entrenar en el alto rendimiento desde una perspectiva de género, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, que sea empática, ¿no? En el vínculo que se forma entre el entrenador y los deportistas, que se fomente la empatía entre los deportistas, sin que eso anule la competencia, ¿no? Como me parece que esa tensión entre competencia y alto rendimiento, o empatía o derechos, bueno, como que es un vínculo que hay que seguir trabajando. No tenemos que descuidarlo, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que relegarlo, sino que tenemos que profundizarlo y tenemos que pensarlo. Y por otro lado también me parece que quizás una tarea que se puede dar también desde los medios de comunicación, ¿no? Tiene que ver con promover esa empatía hacia el espectador a partir de la visibilización, por ejemplo, de las carreras de los y las deportistas, ¿no? Cómo llega tal deportista al Juego Olímpico, ¿no? Porque cuando uno puede poner en contexto que, por ejemplo, Cecilia Biagioli es el 5º Juego Olímpico que participa, que en el medio fue mamá, que en el medio le pasaron un montón de cosas, en vez de decir, che, esta mina salió 12, o sea, esta mujer compitió en 5 Juegos Olímpicos y encima salió 12, ¿no? Como me parece que si uno puede como situar esas carreras, o situar esa performance en una carrera deportiva, va a permitir generar como una mirada mucho más empática hacia el otro, me parece. Sí, no puedo desde mi lado futbolero y apelando al futbolcentrismo que dice pensar en Di María, en toda sobremesa de asado es Di María el que pierde finales y se lesiona. Hay un medio llamado The Players Tribune, la tribuna de los jugadores, donde Di María hizo un texto que se llama Bajo la lluvia en la noche, donde cuenta cómo se fue lesionando, cómo le pasaron cosas personales, que cuando uno lo termina de leer, digo,
nunca más en ningún asado voy a volver a decir nada, pero claro, evidentemente el mensaje y cómo llega ese mensaje, y que la gente tenga el acceso a la información como para abrir juicio. Agustín Bernice salió octavo, clasificó a la final de canotaje y salió octavo. Sí, ¿cómo pudo entrenar Bernice? ¿Contra quién pudo competir? Porque vieron que según con quién compite uno puede aspirar a más o menos, porque el deporte también implica eso. Evidentemente, al no tener ese acceso, el público, obviamente que en Twitter va a estar el mensaje de casi se ahoga Bernice, en vez de, che, fue finalista del mundo, o sea, está entre las 8 mejores personas del planeta que hacen esto. Entonces, evidentemente, los medios siempre autocríticos nosotros, nunca autocríticos, pero siempre señalados, evidentemente nos seguimos debiendo ciertas reflexiones. No sé, a vos, Lu, si te quedó alguna duda o pregunta del millón que te debe haber quedado, si te quedó alguna por tirar ahora. No, igual sí quiero rescatar que desde Deporte TV hay mucha autocrítica. Hay mucho trabajo que llega a tiempo, que cuesta, que a veces somos poquitas, pero que se van dando esos pasos. Así que también rescatarlo, sobre todo en este espacio que pudimos tener. En la previa, cuando yo, que creo que a Julia fue la primera que contacté, ahora no me acuerdo, pero bueno, que hablábamos esta cuestión de la salud mental y que yo se lo comenté ya como, bueno, para sacar un poco el tema del closet. Y ella me dijo, no, pues no está tan en el closet porque hay muchas deportistas que ya están vinculados y vinculadas con esta temática. Pero nosotros que estamos también en las redes y con la pantalla, eso, la vuelta que hay a veces muestra que hay temas que por ahí quedan en un nicho, y poder hacer este cruce y empezar a sacar estos temas para afuera, y sobre todo a través del canal público de deportes, que además es re federal y entonces llega a realidades muy distintas. Me parece rescatar esto de esta charla y obviamente tomar todos los disparadores que quedaron de las cosas que nos compartieron las tres, porque están buenísimas y sé que nos van a generar nuevas preguntas y que también van a ser para nosotros una herramienta en nuestra labor diaria, que a veces, como decía Jorge recién, nos sentamos, hablamos, no es que llegamos a una conclusión acabada, pero sí tratamos de hacer esa reflexión previa. Así que de mi lado, obviamente, gracias también por tomarse este rato y para charlar con Jorge, conmigo, y obviamente que estamos en representación de todo Deporte TV, que a poco se está poniendo de pie y se está reconstruyendo, así que también estamos contentes por eso. Perdón, que quiero yo destacar el trabajo que están haciendo en Deporte TV y en la televisión pública, en la cobertura de los juegos. Me parece que es eso, ¿no? Como que se ponen en agenda nuevos temas, nuevas miradas. Digo que ahí lo público tiene como un rol central para pensar también el deporte que queremos. Así que en ese sentido, nada, gracias por invitarnos y nada, seguimos a disposición para seguir conversando. Y yo agradecerles también el espacio, porque las conocí a Verónica y a Julia, que las había leído, así que nada, muy, muy lindo el intercambio también, esto, ¿no? Hablar entre las distintas miradas desde las disciplinas es hermoso, así que bueno, gracias por permitir. Bueno, gracias por mi parte también. Me voy con más dudas que certezas, y eso es lo que más me gusta, con estas compañeras divinas, con vos, Jorge, un placer, y bueno, nos encontramos en otro momento. Hay ya muchos temas para discutir. Hemos demostrado que efectivamente el deporte puede pensarse desde la antropología, desde la psicología y desde cualquier ámbito, así que será hasta el próximo Deporte TV Piensa.